Bueno, hoy tendremos una clase acerca de mecánica de fluidos. Quedamos estudiando la ley de Pascal. Entonces vamos a comenzar la clase de hoy estudiando la ley de Pascal. Esta ley establece que la presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas las partes del fluido y a las paredes del recipiente. Entonces, cuando tenemos un fluido y hay una presión, la presión se transmite por igual a todas las paredes del recipiente. Eso tiene muchas aplicaciones, desde lo que se llama el elevador hidráulico, la gata hidráulica, o también los frenos hidráulicos, o también en las películas de las pirámides, cuando se presionaba así sobre un bloque. Se supone que los antiguos egipcios dominaban este principio, entonces se presionaba sobre un bloque y entonces se abría una compuerta. Esa era una aplicación también del principio de Pascal. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en que tenemos un fluido contenido en una cierta región. En este lado de la región hay un émbolo de área A1 y sobre él se aplica una fuerza F1 hacia abajo. Y luego tenemos del otro lado un émbolo de mayor área y al aplicar una fuerza F1 y ser el área más pequeña, la presión aplicada va a ser grande. Esa gran presión se va a transmitir por todo el fluido hasta llegar al segundo émbolo que tiene un área mayor, entonces la presión por el área 2 va a ser más grande todavía y nos va a producir una fuerza muchísimo mayor. Una fuerza muchísimo mayor a la que se empleó anteriormente. Entonces, ese principio permite que mediante una fuerza pequeña se pueda levantar un objeto de gran magnitud. Por ejemplo, el elevador hidráulico sirve para manejar, para levantar carros. También los frenos hidráulicos sirven para tener un carro que es un cuerpo de una gran masa que va a gran velocidad. Ahora también hay un concepto que es importante de estudiar, que se llama la presión absoluta y la presión nanométrica. A esta P que tenemos aquí le llamamos la presión absoluta, que es la presión total, la presión atmosférica más el término ρ por G por H, que es la presión manométrica. Aquí es manométrica, perdón, de manómetro. Entonces, este término ρ por G por H le vamos a llamar presión manométrica y a este término P, que es la suma de la presión manométrica más la presión absoluta, le vamos a llamar la presión atmosférica le vamos a llamar presión absoluta. Vamos a resolver este ejemplo, pero lo vamos a resolver en la clase y vamos a ver aquí algunos ejemplos de medidores de presión que son llamados en este caso manómetros. En este caso tenemos un gas a presión P y tenemos este tubo en forma de U que tiene un fluido aquí adentro. Entonces, la presión P va a hacer que el fluido que está aquí alcance una altura Y sub 2 a partir del piso, ¿verdad? Y en este punto va a tener una altura Y sub 1. La presión en el piso va a ser la presión P del fluido aquí más ρ por G por Y1. Y la presión en este punto del envase, aquí abajo va a ser la presión atmosférica, porque esto está abierto a la atmósfera, más ρ por G por Y2, más el peso de esta columna de fluido. Entonces, estas dos presiones son iguales porque estos dos puntos están a la misma altura, igual en el fondo del tubo. Al igualar estas presiones y pasar esta presión atmosférica a restar de este lado y esta presión manométrica a restar del otro lado, obtengo que la presión menos la presión atmosférica es igual a ρ por G por H o por Y2 menos Y1 y esa cantidad de la resta de estas dos distancias le podemos llamar H y la presión manométrica. Entonces, mirando la altura de esta columna y conociendo el valor de la presión atmosférica, podemos medir la presión dentro del tubo.
Ahora, este se llama manómetro de tubo abierto. Aquí tenemos un barómetro de mercurio, que es otro tipo de medidor de presión. En este caso, digamos, tenemos un recipiente grande y un tubo invertido. Aquí adentro se va a formar un pequeño vacío. Y aquí abajo, en este punto va a estar, digamos, aquí está la presión atmosférica. Y estos dos puntos que están aquí, ¿verdad? Esta P es igual a la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque está a la misma altura que esta parte del recipiente que está abierto y está a la presión atmosférica. Entonces, la presión atmosférica va a ser igual a la presión aquí abajo y esa presión va a ser igual a esta presión cero, porque aquí no hay aire, pero también está la presión atmosférica, ρ por G por H. H es la altura de la columna con respecto al nivel de fluido del recipiente más grande. Esta es la distancia H. Entonces, solo mirando la altura de la columna podemos decir cuál es el valor de la presión atmosférica. Este es un problema que lo vamos a resolver. Y ahora vamos a estudiar la flotación. La flotación es un fenómeno muy conocido. Nosotros lo experimentamos cuando estamos nadando, como cuando estamos sumergidos en una tina, porque nuestro cuerpo parece pesar menos. Y eso no es que el cuerpo pesa menos, sino que el cuerpo está sometido a una fuerza cuando está dentro del fluido y esa fuerza es hacia arriba. Como yo les he contado, perdón, como yo les he contado, digamos, la presión aumenta con la profundidad. Entonces, si digamos aquí está un lago, por ejemplo, y aquí abajo hay una presión grande y aquí arribita hay una presión más pequeña porque la presión aumenta hacia abajo. Entonces, siempre va a existir una fuerza que va de la mayor presión a la menor presión y esa es la fuerza de flotación. Ahora, en general, todos los cuerpos que son menos densos que los fluidos van a flotar. Por ejemplo, en el agua puede flotar la madera, porque la madera tiene una densidad menor que el agua. Un humano, en principio, puede flotar en el agua. En el Mar Muerto, que es un mar que está completamente lleno de sal, que está en Israel, la densidad del fluido es mucho mayor que la densidad del agua normal, entonces las personas pueden flotar fácilmente. Tal vez ustedes algún día puedan ir a ese lugar, comprobar este principio. Ahora tenemos un principio que es el principio de Arquímedes. Arquímedes fue un gran sabio griego. Él estudiaba la geometría. Él era una persona muy inteligente y a él se le fue a la tarea de medir la corona, de determinar si la corona del rey era de oro. Hay métodos químicos para saber si un objeto es de oro, pero en general son destructivos, ¿verdad? Tienen que usted disolverlo en un líquido y si se disuelve, sí era de oro. Entonces, esos métodos no funcionan. Sin embargo, Arquímedes lo que hizo fue sumergir en agua la corona, porque como ustedes saben, las coronas tienen formas así extravagantes. Entonces, con esas formas extravagantes, es difícil medir, por ejemplo, el volumen de una corona. Y lo que hizo Arquímedes fue determinar el volumen de la corona y determinar su masa y así determinar la densidad, porque la densidad de todos los objetos de oro es la misma siempre. Entonces, lo que él hizo fue sumergir la corona en agua y el desplazamiento del fluido de esa agua, ese cambio en el nivel del agua es el volumen del cuerpo que se ha sumergido. Entonces él estableció el siguiente principio.
Dice, si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, este ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo igual al peso desplazado, el peso del fluido desplazado por el cuerpo. Esa es lo que se llama la fuerza de flotación. Como la fuerza de flotación es como un peso, entonces sería la masa por la gravedad. Por eso aquí tenemos la gravedad. Y la masa es densidad por volumen. Entonces sería la densidad del fluido porque es el peso del fluido por el volumen del cuerpo o el volumen que se ha sumergido. Entonces, a partir de esa relación y usando algunos aparatos y usando algunas cosas, simplemente se puede determinar ya sea el volumen del cuerpo o se puede determinar, bueno, la densidad fácilmente con una fórmula. Pero entonces, lo que establece el principio de Arquímedes es que cuando usted se sumerge totalmente en una bañera, el nivel del agua sube. Ese cambio en el nivel del agua corresponde al volumen de su cuerpo. Todo esto, todos los cuerpos que se sumergen o que flotan experimentan una fuerza de flotación que es igual al volumen, a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen del cuerpo o el volumen de la parte del cuerpo que se ha sumergido. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la tensión superficial. Los objetos que son menos densos que el agua, como por ejemplo una pelota de playa, una bola de playa, flota con una gran parte de su volumen afuera del agua, pero otra parte dentro de la superficie. Pero, por ejemplo, un clip que está hecho de metal y que es más denso, el metal es más denso que el agua, el clip puede flotar sobre la superficie del agua si fuera necesario, como en esta figura. Para esta gasilla. Está hecha de un metal más denso, pero no se hunde porque la superficie del líquido se va comportando como una membrana en tensión. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Bueno, esta tensión de la membrana del líquido se debe a que las moléculas del líquido ejercen una fuerza de atracción unas sobre otras. Para un líquido que está aquí, una molécula, ella se atrae con esta molécula, con esta, se atraen con todas las moléculas. Pero para una molécula que está aquí, estas moléculas se atraen hacia acá. Y entonces realmente las moléculas que están aquí arriba experimentan una mayor fuerza más que todo hacia abajo. Entonces, el líquido para minimizar digamos aquí esta experimentaría una fuerza neta de 0, pero esta experimentaría una fuerza neta diferente de 0 y más que todo hacia abajo. Por lo tanto, para minimizar la energía, el líquido tiende a minimizar su área superficial, como cuando se hace una membrana. Entonces, las formas que producen mínimas energías o mínima atracción, mínimas fuerzas, son las formas esféricas. Por eso las gotitas chiquititas son esféricas, precisamente por eso. Muchos animales pueden flotar en el agua, ¿verdad? Como algunos insectos, precisamente por lo mismo, porque estas moléculas experimentan una fuerza neta hacia abajo y van a formarse como una especie de membrana. Pero los objetos tienen que ser como de poca área o los objetos tienen que ser como de poco peso y de cierta forma especial. Ahora vamos a ver el flujo de un fluido. Esto es cuando los fluidos tienen movimiento. Vamos a pensar que los fluidos que estudiamos aquí son ideales, que quiere decir que es incompresible. Eso quiere decir que la densidad no cambia y que no tiene fricción interna. La fricción interna se llama viscosidad. Los líquidos casi todos son incompresibles y a veces podemos tratar el gas como incompresible si las diferencias de presión de una región a otra no son muy grandes. La viscosidad
es la oposición que hace el fluido al movimiento. Por ejemplo, el agua es muy poco viscosa, pero la miel es más viscosa. Ustedes han visto cómo se mueve la miel, ¿verdad? Entonces vamos a pensar que tenemos fluidos ideales que son los que están en movimiento, que su densidad no cambia y que no son viscosos. La viscosidad, como es una fricción, hace que el flujo pierda energía. Una línea de corriente es una curva tangente en cualquier punto que tiene la dirección de la velocidad del fluido en ese punto. Entonces, ella representa en realidad la trayectoria de las moléculas de fluido. Hay dos tipos de flujo. El flujo laminar, que es cuando las capas adyacentes de fluido se deslizan suavemente una sobre otra, y el flujo es estable. Que laminar significa como láminas, se ven como láminas, ¿ves? Se ven como láminas, ahí van pasando las trayectorias una encima de la otra, pero sin tocarse. En el flujo turbulento es cuando se presentan dos casos, cuando hay viscosidad o cuando la rapidez de flujo es muy alta. En especial es cuando la rapidez de flujo es muy alta o hay obstáculos y superficies que causan cambios abruptos en la velocidad. Entonces el flujo es irregular y caótico, como en la imagen esta del humo. El humo del incienso, el humo del incienso es caótico. Tenemos una ecuación que se llama la ecuación de continuidad. Esta ecuación es muy importante en fluidos porque nos garantiza la continuidad de la masa. Por ejemplo, si nosotros somos unas personas pasando a través de un túnel, nosotros esperamos que las mismas personas que entraron al túnel sean las que salgan por el otro lado. Nos garantizamos la continuidad. Y decimos que no va a aparecer una persona más por arte de magia, ni tampoco que ninguna persona va a desaparecer. Eso mismo pasa con las moléculas del fluido. Entonces vamos a imaginarnos que tenemos dos secciones de un tubo, uno de área A1 y por aquí el flujo tiene una velocidad V1 y otro de área A2 y por aquí el flujo tiene una velocidad V2. Estas pequeñas regiones de esta sección imaginaria que nos imaginamos tienen una altura V1 por dt, que quiere decir que es la distancia que se ha movido el flujo en un diferencial de tiempo. Este otro diferencial de área tiene una altura V2 por dt, que es la distancia que ha recorrido las moléculas de fluido en un diferencial de tiempo y tiene área A2. Entonces, lo que nosotros realmente establecemos con la ecuación de continuidad es la conservación de la masa. La masa de fluido que entra por aquí es la misma que sale por aquí. Nos garantizamos así que no haya un huequito aquí por el que se nos sale líquido o que nos haya otra fuente de agua entrando por aquí. Entonces, vamos a suponer que se cumple la ecuación que de M1, la masa entrando por aquí, es la misma que sale por aquí, de M2. Y el diferencial de masa se va a describir como ya sabemos, es densidad por volumen. Masa es densidad por volumen. Entonces tenemos el valor de la densidad, que es una constante, por el volumen. ¿Y cómo describimos nosotros el volumen? El volumen sabemos que es el área, por eso tenemos aquí el área, por la altura o por la distancia. Esta es el volumen, es esta área por esta altura. Y esta altura para este diferencial de volumen sería V1 por dt. Entonces, el dm2 va a ser igual, ρ por A2 por V2 por dt. Y entonces igualamos dm1 a dm2 para que se conserve la masa. Vamos a simplificar los dt's y vamos a simplificar también la densidad. Bueno, aquí podemos decir que las densidades son diferentes, pero ya dijimos que el fluido es incompresible, por lo tanto las densidades son iguales y las vamos a cancelar. Entonces la ecuación de continuidad nos queda de esta forma. Ay, me salió mal. Nos queda de esta forma. A1 por V1
es igual a 2 por V2. Lo que quiere decir es que la cantidad de el área por la velocidad en un punto es una constante a lo largo de todo el tubo. Si estamos aquí, es lo mismo que si estamos aquí o si estamos aquí. Y esa constante, en realidad, si usted hace las unidades de esto, el área tiene unidades de metros cuadrados y la velocidad tiene unidades de metros por segundo. El área por la velocidad, por lo tanto, tendrá unidades de metros cúbicos por segundo. ¿Y qué son los metros cúbicos? El volumen. ¿Y qué es el segundo? El tiempo. Entonces, el área por la velocidad viene siendo igual a lo que se conoce como flujo de volumen dV entre dt, que es cuánta agua por segundo le está entrando a ese tubo. Y a través de estas ecuaciones, nosotros podemos calcular, por ejemplo, el flujo o podemos determinar una velocidad en un lado de una tubería y así sucesivamente. Podemos hacer aquí unos ejemplos.